En primer lugar, hacer extensivo un saludo cordial a todo aquel que esté viendo este video. El tema que hoy nos toca referir es sobre los fundamentos jurídicos y filosóficos del cambio de paradigma del positivismo al neoconstitucionalismo. Para poner un poco en contexto sobre el tema, debemos recordar que la adopción de una teoría del derecho no solamente representa una postura filosófica, sino que esta además conlleva claras implicancias a nivel práctico. En este trabajo veremos los principales postulados de dos de las corrientes más conocidas, que representan no solamente visiones distintas, sino también opuestas y contrarias sobre el derecho, las cuales son el positivismo y el neoconstitucionalismo. Es por eso que el principal objetivo de este tema es la determinación de los fundamentos jurídicos y filosóficos referidos al cambio de paradigma del positivismo al neoconstitucionalismo. Es por eso que nosotros hemos optado por realizar un estudio deductivo del tema, partiendo así de antecedentes para luego conocer la noción de paradigma, el paradigma del Estado constitucional, el paso del Estado de Derecho al Estado constitucional, el neoconstitucionalismo como teoría general del derecho, el análisis también y la discusión del problema para finalmente realizar unas conclusiones. Esto a efecto de lograr un adecuado entendimiento acerca de la temática, esperando la cual sea de su agrado. Ahora nos referiremos a los antecedentes. Primero tenemos a Hans Kelsen, que se refirió al predominio de la Constitución, situándola a la misma en la cúspide de su tradicional pirámide, pero este solo se refería a la lógica sobre la producción normativa. Ahora, tenemos que el término neoconstitucionalismo fue acuñado por los filósofos de la escuela genovesa, a través de una traducción en la revista Doxa, realizada por Susana Puzzola. Ahora bien, tenemos que los neoconstitucionalistas elaboran sus argumentos sobre el Estado constitucional de derecho, que veremos más adelante. La noción de paradigma. La concepción de paradigma ha sido importada a la teoría del derecho desde la filosofía de la ciencia, donde Thomas Kuhn lo hizo célebre con la publicación de su libro La estructura de las revoluciones científicas, que fue publicada en el año 1962. Se muestra también que ciertas obras sirvieron durante algún tiempo para definir los problemas y métodos legítimos de investigación para las sucesivas generaciones de científicos. Debemos recordar que dicha capacidad no era gratuita, sino que se encontraba vinculada a dos características que estas obras compartían. Por un lado, aquello que proponían o de lo que trataban, y por otra parte, debemos recordar que era lo suficientemente atractivo como para atraer a un grupo de partidarios y alejarlos de modos rivales de realización de la actividad científica, pero siempre permitiendo una apertura para resolver todo un conjunto de problemas o, de buena cuenta, un programa científico inacabado. El paradigma del Estado constitucional. Este paradigma representa una nueva teoría del derecho y reposiciona la actividad interpretativa a través de nuevos enunciados, cuyo pensamiento principal es su necesaria compatibilidad con los principios, valores y directrices que informan la Constitución. Además, representa un concepto de evolución representativo con relación al Estado legislativo, en el que prevalece la ley, la norma jurídica y las reglas como expresiones representativas del principio de legalidad. Debemos recordar que la importancia de este fenómeno se ve fomentada en el contexto del denominado Estado constitucional de derecho, especialmente bajo las ideas que difunde el paradigma neoconstitucionalista, puesto que su existencia en el mencionado panorama teórico incorpora factores no necesariamente registrados por la teoría jurídica desarrollada bajo el amparo del Estado legislativo de derecho. Para explicar el Estado de Derecho al Estado constitucional debemos partir de la idea plasmada por Zagrebelsky
en su libro El Derecho Dúctil, Ley, Derechos y Justicia, en el que indica que el Estado de Derecho es una expresión relevante para la ciencia jurídica contemporánea en cuanto alude a un valor y a una de las direcciones de desarrollo de la organización del Estado. El valor es concebido como la eliminación de la arbitrariedad en la actividad estatal que perjudica a los ciudadanos. La dirección es la inversión de la relación entre poder y derecho. El Estado de Derecho se vincula con el principio de legalidad, es decir, existe sometimiento del poder a leyes y normas previamente establecidas. En tal sentido, este tipo de Estado se evidencia en un país cuyas autoridades ejercen el poder de acuerdo a las leyes, sin dejar de lado la importante labor que desempeñan, que debe ser acorde a la ley en general y a la Constitución. Además, para referirnos al Estado constitucional de derecho, este se configura como el instrumento constituido por un conjunto de normas de característica metalegales, gracias a las cuales todos los poderes se encuentran sujetos a las leyes y a normas sustanciales que imponen límites y vínculos a los contenidos de sus decisiones para tutelar los derechos de todos los individuos. En tanto, este Estado constitucional no es uno cualquiera, sino que se caracteriza o se identifica por presentar un carácter vinculante, por la supremacía de la Constitución, que está acorde al sistema de fuentes del derecho, a la eficacia y aplicación inmediata de la Constitución, la garantía jurisdiccional de esta y su denso contenido normativo y su rigidez constitucional. De la literatura jurídica podemos advertir que la cultura o paradigma jurídico que sigue influyendo en el modo de concebir, enseñar y operar el derecho en nuestros días es el Estado de Derecho, aunque se defienda el Estado de Derecho constitucional, por lo que se advierte una especie de esquizofrenia jurídica. Por un lado, se ha adoptado un Estado de Derecho constitucional, pero en la práctica imperan saberes jurídicos del Estado de Derecho. Entonces, el juez, siendo la boca que solo pronuncia la ley, y los abogados, eximios recitadores de los enunciados legales contenidos en los códigos jurídicos sin examinar previamente si merecen ser aplicados, mejorados o tal vez desechados. Ello evidencia la urgencia de que operadores jurídicos no solo se asimilen o se sometan a cambios teóricos del Estado constitucional de derecho, sino también que traduzcan su saber en consecuencias prácticas para ejercer su profesión de manera justificada y coherentemente acorde a las demandas de nuestro tiempo. Para hablar acerca del neoconstitucionalismo como teoría general del derecho, debemos partir de la idea de que el prefijo neo es antepuesto a la denominación de teorías o corrientes de pensamiento para hacer referencia a un replanteamiento de sus postulados, pero sin perder la esencia, es decir, como ocurre en la mayoría de casos, adecuarla a las condiciones de un determinado contexto histórico o de evolución del conocimiento, de manera que se garantice su vigencia. Así, no es raro escuchar hablar sobre corrientes como neoliberalismo, neopositivismo o neonaturalismo, entre otros. Ahora, para hablar del neoconstitucionalismo, debemos indicar que este hace referencia a una nueva visión de Estado de Derecho que parte del constitucionalismo, cuya esencia se basa en la primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas. Además, se concibe a este como un nuevo paradigma en el derecho y como una verdadera promesa para la teoría del mismo. En el neoconstitucionalismo, la ley deja de ser la única, suprema y racional fuente del derecho que pretendió ser en otra época, y tal vez esta sea el síntoma más visible de la crisis de una teoría del derecho positivista forjada en torno a los dogmas de la estabilidad y legalidad del derecho. En tal sentido, podemos precisar que el neoconstitucionalismo viene a darle una refrescada a la percepción, interpretación y aplicación de la Constitución, en cuanto ha sabido dejar de lado al texto y resolver las controversias desde una visión renovada, fundamentada en el principio pro persona, haciendo referencia a que el juzgador de cualquier ámbito y dentro de la competencia tiene la obligación de garantizar al ciudadano la protección más amplia de todos sus derechos, sin importar si se encuentra en la Constitución o en un tratado internacional o en una ley local. Ahora vamos a referirnos a la parte medular de nuestro problema.
respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos y filosóficos que sustentan el cambio de paradigma del positivismo al neoconstitucionalismo? Para ello, es que estos fundamentos estriban en tres aspectos principales. En este momento yo me voy a referir al primero de ellos, que viene a ser los principios y las reglas. Bien, aquí debemos de diferenciar dos tesis claras que se dan en este apartado. Tenemos por un lado a la tesis de la demarcación fuerte, que nos dice que entre principios y reglas no hay ninguna similitud y que estos son distintos. Existe una diferencia entre ambos. Por otro lado tenemos la tesis de la demarcación débil, que es todo lo contrario, nos menciona que existe una similitud entre principios y reglas, es decir, que son casi iguales. Entonces, dentro de la tesis de la demarcación fuerte, esta nos menciona que la validez de las disposiciones tiene mucho que ver con su contenido, que está referido principalmente a valores. Además, también nos indica que las reglas son precisas, que estas reglas no pueden ser derrotables al ser también claras, y que los principios, por el contrario, son derrotables. Tesis contraria que maneja la demarcación débil, ya que la demarcación débil nos dice que las reglas también son derrotables. Debemos de tener en cuenta además que tanto la tesis de la demarcación fuerte está respaldada por el positivismo y por la tesis de la demarcación débil, como hemos visto, que es contraria a la fuerte, tiene que ver con el neoconstitucionalismo. Al respecto, en cuanto a los principios y las reglas, vamos a concluir que es evidente la distinción respecto al contenido que le otorga cada corriente filosófica, saliendo a la luz la metamorfosis generada a partir del abordaje que realiza el neoconstitucionalismo. Como ha quedado claro, este menciona que las reglas también pueden ser derrotables por el contenido axiológico que tendrían estas. Este contenido, que tiene un carácter valorativo, tiene como contenidos principales a la igualdad, la justicia y la libertad, que son principales valores que rigen nuestro sistema, ¿no? Además, debemos de tener en cuenta que aparentemente esta cuestión estaría resuelta, pero en realidad genera mayores dudas e interrogantes de las planteadas, ya que al ahondar en este aspecto tenemos diversas tesis y postulados que poseen cierto grado de razonabilidad. Sin embargo, debemos dejar sentado en que nos apoyamos sobre la tesis de la demarcación débil, toda vez que tiene un respaldo neoconstitucionalista y, como hemos podido apreciar, se indica que todo está cargado de valores y tiene al mismo tiempo un carácter axiológico. Respecto a la ponderación y subsunción, se entiende por ponderación al método que utiliza el juez cuando quiere pesar principios que se encuentran en colisión frente a un conflicto determinado. Es necesario establecer sus características y para Agostini, en primer lugar, se presenta cuando dos principios entran en conflicto. En consecuencia, sus supuestos de hecho se superponen y existe una antonimia. Como segunda característica, este método consiste en establecer una jerarquía axiológica entre los principios en conflicto. Resultado de esta valoración, tenemos un principio ganador y por lo tanto aplicable y otro que será desplazado. Finalmente, como última característica, se establece una jerarquía móvil, es decir, para un caso en concreto puede que el principio 1 desplace el principio 2. Sin embargo, para otro caso puede darse lo contrario, que el principio 2 desplace el principio 1. Establecido esto, es necesario ver el punto de vista del positivismo, el cual encuentra muchas críticas a este método. Es así que, según García Amado, la ponderación no sería el método más idóneo a aplicar, ya que en primer lugar es un procedimiento irracional, ya que no existe un medidor que dicte las pautas de cuándo un principio debe vencer a otro. Además, se dice que este método solo sirve para aparentar la fundamentación de las decisiones que se basan muchas veces en criterios extrajurídicos. Ahora, respecto a la perspectiva neoconstitucionalista, la racionalidad de la ponderación queda garantizada a través de la aplicación del principio de proporcionalidad, el cual exige que los jueces, mediante la argumentación jurídica, justifiquen sus decisiones, es decir, demuestren que la decisión adoptada es razonablemente aceptable. Es necesario mencionar que para que los jueces puedan justificar su decisión, tienen que haber llevado a cabo 3 pasos que son conocidos: el test de racionalidad, el test de necesidad y el test de proporcionalidad. También es importante hacer mención
que, según Prieto Sanchis, la subsunción y ponderación conviven como etapas de un solo proceso, pues antes de ponderar se tiene que subsumir el caso en los principios a ponderar. Ahora, en consecuencia, al mencionar el neoconstitucionalismo no podemos dejar de hacer referencia a la ponderación, ya que este término constituye un método de especial relevancia para los aplicadores del derecho. Así como se puede evidenciar en la realidad, las relaciones sociales implican la existencia de conflictos, que muchas veces deben ser resueltos en la vía judicial. Ahora, al momento de la resolución de conflictos, puede darse el supuesto de que dos principios entren en conflicto, entendidos estos últimos como la manifestación de valores superiores dentro de un ordenamiento jurídico. Así, es labor del juez determinar el principio vencedor, el cual será aplicable al caso concreto. Para ello se vale de los mecanismos ya mencionados. Aplicados estos test, habrá consecuentemente un principio ganador, es decir, el más idóneo y por lo tanto aplicable al caso que ocupa el juez, mientras que el otro principio queda desplazado. Esto no quiere decir que este principio no tenga importancia, simplemente se entiende que su aplicación frente al otro principio no es la más adecuada. Bajo este razonamiento es necesario destacar el papel que cumple la labor del juez, pues se encuentra en una situación en la cual que gracias al entendimiento del derecho, además de su objetividad, aplica la ponderación bajo los parámetros del Estado constitucional del derecho, el cual implica regirse por los valores y principios que emanan de nuestra Carta Magna. Bien, para seguir la discusión realizada frente al tercer fundamento jus filosófico que nos presenta el paradigma neoconstitucionalista con respecto a la legitimidad de los jueces en un Estado democrático de derecho, es imprescindible entender la objeción contramayoritaria. Como ya vimos, esta idea parte fundamentalmente de la tensión que existe entre la existencia de un texto constitucional y la democracia. En un primer momento se cuestiona el control por parte de la Constitución y organismos como el Tribunal Constitucional hacia la deliberación del Parlamento, quien representa a la nación y por tal ostenta la legitimidad, de tal manera que este control afecta, o según esta teoría, afectaría grandemente a la democracia. En oposición a esta idea y concordante con Milton Quirós y Pietro Sanchis, vemos que esto no es así. Podemos decir entonces que estos mecanismos de control en el Parlamento en esta sociedad actual se hace de especial relevancia, ya que si bien el Parlamento nos representa por la legitimidad que les damos a través del voto, esto no asegura cuál va a ser su actuación en el momento de las decisiones de dichos representantes y por tanto se necesita de medios que vigilen su accionar y adviertan cualquier comportamiento que viole esta legitimidad y que actúe en desmedro de sus titulares y que en este caso vendríamos a ser nosotros el propio pueblo. Por tal, la exigencia de organismos especializados como son la misma Constitución y otros, al vigilar las decisiones se hace de especial importancia, ya que siempre velarán por los principios y los valores que ostenta nuestra sociedad actual. Por eso, a nuestra consideración y siguiendo la corriente neoconstitucionalista, sería una inobservancia a esta Constitución y una inactividad por parte de los medios que la controlan sería un atentado al Estado de Derecho en el que nos encontramos. Siguiendo esta línea de oposición a la idea contramayoritaria, diferimos también en la segunda objeción, la cual se refiere a la competencia del Tribunal Constitucional por su potestad para anular una decisión de un órgano con mayor legitimidad que, como ya vimos, es el Parlamento. Y como ya explicamos, este organismo, como aquel que vela por la observancia de la Constitución en cualquier decisión que se tome, no podríamos decir que se carezca de legitimidad, porque como ya habían mencionado otros autores, este punto sería derrotable, ya que como se ha demostrado en otros países latinoamericanos, sus mayores representantes de los tribunales lo eligen en sufragio universal. Y para ubicarnos un poco más en nuestro plano nacional, también según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 8, quienes los representan para que conformen este colegiado son los miembros del Parlamento, que tienen nuestra legitimidad y que por lo tanto estos miembros tendrían una legitimidad indirecta también. Por tanto, esta idea es derrotable
ya que sí ostentan la legitimidad y por tal tienen la competencia para anular cualquier acto que atente contra nuestros principios que tenemos en la sociedad actual, ¿no? Y finalmente, la consideración que realizamos a la tercera objeción con respecto a las decisiones en la actividad judicial, podemos decir que si bien sus deliberaciones por la naturaleza de los hechos que tratan son de carácter un poco más privado y pueden estar sujetos a consideraciones extrajudiciales en relación a las emitidas por el Parlamento, que se dan de manera pública e incluso en algunos casos son participantes directos la ciudadanía, vemos que este punto es derrotable. ¿Por qué? Porque si bien estas decisiones judiciales se toman en un ámbito más privado, siguen existiendo mecanismos de control para que las decisiones judiciales sean tomadas con total imparcialidad y esto se verifica principalmente a través de los principios generales del derecho. Esto nos ayudará para determinar que una decisión judicial haya sido tomada adecuadamente y correctamente. Y finalmente prevalezca el Estado democrático en derecho en el que vivimos, cuyo es uno de los fines que la corriente neoconstitucionalista sigue. Bien, para concluir lo referente a esta corriente neoconstitucionalista, podemos decir que esta es una teoría global del derecho, por tanto sus postulados son tomados en cuenta ya sea en lo referente a la filosofía política, conceptos de derecho, interpretación de las normas, entre otros. Asimismo, podemos decir que esta corriente no tiene posiciones homogéneas, sino que sirve para ubicar un determinado grupo y uso filosófico y que teniendo en cuenta las diferencias en el pensamiento se vinculan por su posición antipositivista, siendo el aspecto más relevante de vinculación entre el derecho y la moral. Bien, respecto a la primera posición de esta corriente referida a principios y reglas, nos dice que la demarcación fuerte es superable, resultando más convincente la demarcación débil, pues no cae en una línea de separación rígida, sino que la ubica en una misma familia, aclarando siempre que los principios tienen un mayor contenido axiológico que las reglas. Respecto de la ponderación y subsunción, podemos decir que la ponderación es un método que necesariamente tiene que tener una argumentación racional efectuada por los test de proporcionalidad y elementos lógicos propios del método subsuntivo, de tal manera que consecuentemente a la ponderación el principio que prevaleció quedará como una clase de regla en el caso concreto para la posterior subsunción. En cuanto a la idea contramayoritaria y sus principales posturas, y a la falta de legitimidad que esta dice de los jueces en un Estado democrático de derecho, vemos que las decisiones de los órganos pertenecientes a otros poderes que no sean el legislativo, debemos entender primero que la mutación del texto constitucional ha variado en el tiempo y la trascendencia que ha ido obteniendo es como aquel instrumento que contiene los principios y valores que emergen en nuestra sociedad actual y por tanto tienen que ser respetados.